A doña Beatriz la llamaban la loca del pozo. Después de que su esposo partió, todos en el pueblo se reían de la viuda, que pasaba horas conversando con la oscuridad de aquellas viejas piedras. Su propia familia intentó expulsarla, diciendo que esa tierra estaba maldita y que el pozo llevaba décadas inutilizado. Pero ellos no sabían algo. Lo que estaba escondido allí no era solo agua, sino un secreto que cambiaría el destino de toda la región y traería una justicia que nadie esperaba. Lo que los codiciosos encontraron al intentar apoderarse de la hacienda de Beatriz los dejó sin palabras. Prepárense, pues la historia de hoy demuestra que la justicia divina no falla, solo espera el momento adecuado para revelarse. En la vasta y árida extensión del interior latinoamericano de los años 60, la hacienda de doña Beatriz era un punto de resistencia contra la desolación. No era una propiedad grandiosa, con casas imponentes o extensas plantaciones de monocultivo, sino un pedazo de tierra que José, su esposo, había moldeado con sudor, inteligencia y una fe inquebrantable a lo largo de décadas. Cada piedra, cada cerca, cada árbol frutal plantado era un testimonio de su trabajo y de su amor por aquella tierra. El sol, implacable, castigaba la región desde hacía más de 2 años, transformando el suelo fértil de antaño en una costra agrietada y sedienta, donde la vida parecía luchar por no sucumbir. Las pocas plantaciones de maíz y frijol, que antes garantizaban el sustento de la familia e incluso generaban un pequeño excedente para la venta en la feria del pueblo, ahora se aferraban a la vida con terquedad. Sus hojas amarillentas y secas, un lamento silencioso contra la sequía prolongada que ya duraba más de 2 años. Desde la muerte de José hacía casi 1 año, la hacienda parecía haberse marchitado junto con la alegría de Beatriz. La casa, antes llena de risas, del reconfortante olor a café fresco y del aroma a pan casero horneado en el horno de leña, ahora resonaba con el pesado silencio de la soledad, que se infiltraba en cada rincón y en cada mueble empolvado, como una niebla densa y fría. La rutina de Beatriz era un testimonio de su resiliencia, una danza diaria con la escasez y el cansancio que parecían querer doblegarla. Todas las mañanas, incluso antes de que el primer rayo de sol pintara el cielo de tonos anaranjados y morados, anunciando un nuevo día de calor abrasador, ella ya estaba de pie. Sus pasos lentos y cansados, marcados por años de arduo trabajo en el campo y en las tareas domésticas, resonaban en el crujiente suelo de madera de la pequeña casa. El cuerpo, aunque envejecido, aún guardaba la memoria de la fuerza y la agilidad de antaño. Tomaba sus 2 cubos de metal oxidados, compañeros fieles de su jornada diaria, y partía. La caminata hasta el pequeño arroyo, a casi 3 kilómetros de distancia, era una prueba. El camino de tierra batida, salpicado de piedras sueltas y arbustos espinosos, parecía extenderse infinitamente bajo el sol naciente, que pronto se convertiría en un horno implacable. El peso del agua en los cubos, al regresar, era excruciante. Sus hombros dolían, sus brazos temblaban, y la respiración se volvía jadeante, un silbido que parecía desgarrar sus pulmones, pero Beatriz no se permitía flaquear. Aquella agua era la vida para sus pocas hortalizas, un hilo de esperanza en medio de la aridez, y para Flor, su vieja cabra, la única criatura viva que aún compartía su carga. Flor, con sus ojos mansos y su suave balido, era un consuelo silencioso, un recordatorio de que no estaba completamente sola. La cabra, flaca y con el pelo ralo, era un espejo de la propia Beatriz, resistiendo con la poca fuerza que le quedaba, un símbolo de la vida que se empeñaba en persistir. El pozo principal de la hacienda, una antigua estructura de piedras musgosas y gastadas por el tiempo, con una boca ancha y oscura, era el centro de atención del pueblo, pero no de la forma que se esperaría. Estaba en un punto estratégico, a pocos metros de la casa, y era visible desde lejos un hito en el paisaje, casi una cicatriz en la tierra seca. Beatriz pasaba horas cerca de él, no para sacar agua, pues todos en el pueblo sabían que llevaba décadas inutilizado, una leyenda local que se perpetuaba, contada de generación en generación, sino para observarlo, para acariciar sus piedras frías, para susurrar palabras que solo ella y el pozo parecían entender. Era un ritual diario, casi sagrado, que se repetía bajo la mirada curiosa y a menudo burlona de los pocos que pasaban por el camino de tierra. Los vecinos, al verla,
movían la cabeza en desaprobación, con una mezcla de pena y desprecio. «Pobre Beatriz», decían con un tono de voz que se extendía como chisme. El dolor de la viudez la llevó a la locura, conversando con un agujero seco, como si pudiera responder. Debería estar en la ciudad, siendo cuidada, antes de que la locura la consuma por completo. Los niños, instigados por los adultos, señalaban y reían, llamándola la loca del pozo, un apodo que se convirtió en su nuevo nombre en el pueblo, una pesada carga que ella llevaba con silenciosa dignidad, pero la locura de Beatriz era para sus parientes una oportunidad. Liderados por Ricardo, el sobrino mayor de José, un hombre de unos 40 años, con una mirada astuta que rara vez se detenía en algo que no fuera su propio interés, y una sonrisa fácil que escondía un alma fría y calculadora, comenzaron a frecuentar la hacienda. Ricardo, acompañado de sus hermanas, Lucía y Marta, y sus respectivos esposos, llegaba siempre con papeles en las manos, documentos que, según él, probaban que, con la muerte de José, la tierra debería dividirse entre los herederos. Ricardo era el más articulado y el más codicioso. Había crecido en la hacienda vecina, que pertenecía a su padre, hermano de José. Siempre envidió la prosperidad de la hacienda de José, que a pesar de no ser mucho mayor en extensión, siempre parecía más fértil, más bendecida, con cosechas más abundantes y animales más sanos. Recordaba cómo José siempre parecía tener una solución para todo, mientras su propio padre luchaba contra las adversidades. «Tía Beatriz», Ricardo comenzaba con un tono que intentaba ser conciliador, pero que desbordaba con descendencia. «Esta tierra está improductiva. El pozo está seco. No hay futuro aquí para usted. La sequía acabará con todo. Es mejor vender e ir a vivir a la ciudad. Nosotros la cuidaremos, le daremos un techo y comida. No queremos verla sufrir, ni que usted se convierta en una carga para la comunidad». Sus palabras eran un veneno disfrazado de dulzura, una oferta que parecía generosa, pero que escondía la intención de despojarla de todo, de apoderarse de aquel pedazo de tierra que él siempre codició, creyendo que la prosperidad de José era solo suerte, y que él, Ricardo, merecía más Beatriz. Con su dignidad inquebrantable, solo lo miraba. Sus ojos, aunque cansados, llevaban una profundidad que Ricardo nunca lograría descifrar, una sabiduría que venía de años de vida y de una conexión profunda con la tierra. «Esta tierra es mía, Ricardo. Fue de José y él me la dejó a mí. ¿Y el pozo? El pozo es el alma de esta hacienda. Tiene un propósito, aunque ustedes no lo vean. Es más que un agujero en la tierra. Es una promesa». La voz de Beatriz era tranquila, pero firme, como la roca que sostenía el pozo, inquebrantable ante la tormenta de palabras. Lucía, la mayor de las hermanas, una mujer de rostro marcado por la amargura y la envidia, con cabellos grises siempre recogidos en un moño apretado que parecía reflejar la tensión en su alma, ponía los ojos en blanco. «¿Alma? ¿Qué alma, tía? Es un agujero viejo que solo sirve para juntar mosquitos y darte más trabajo. Nadie quiere esta tierra maldita. Es mejor aceptar la realidad. No sea terca. Usted está demasiado vieja para esas fantasías. Debería estar pensando en su salvación, no en un pozo seco». Marta, la más joven, aunque menos agresiva, con un aire más sumiso y una mirada que evitaba la de Beatriz, seguía a su hermana, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo, siempre buscando la aprobación de Ricardo, quien era la cabeza de la familia, el proveedor de sus esperanzas de riqueza. El esposo de Lucía, un hombre corpulento y silencioso llamado Osvaldo, solo observaba con una mirada de codicia en los ojos, calculando mentalmente el valor de aquellas tierras. El esposo de Marta, un sujeto delgado y hablador llamado Genesio, intentaba suavizar la situación con chistes sin gracia, pero sus palabras solo aumentaban la tensión, revelando su propia inseguridad y el deseo de agradar a Ricardo. Las amenazas veladas se volvían más frecuentes, más explícitas. Hablaban de acciones legales, de expropiación, del bienestar de la tía, usando la ley como un escudo para su codicia, distorsionando la justicia para sus propios fines. «Usted está vieja, tía. No tiene condiciones para cuidar una hacienda sola. El juez entenderá que es para su propio bien que usted sea internada en un asilo, o que la hacienda sea vendida para cubrir sus gastos médicos.
No queremos que usted pase por esto, que sea una carga para la sociedad, Ricardo insinuaba, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que prometía dolor y humillación, pero que él disfrazaba con una falsa preocupación. Pero Beatriz permanecía firme. Su resistencia no era terquedad, sino la fuerza de una promesa. Nunca dejes que nadie toque el pozo, Beatriz. Él es nuestra salvación. José había susurrado en su lecho de muerte, con los ojos fijos en ella, una urgencia que ella nunca olvidó. Aquellas palabras eran su mantra, su armadura contra el mundo, la razón de su existencia, la llama que mantenía su esperanza encendida. Un día, la presión escaló a un punto insoportable. Ricardo, harto de la resistencia de Beatriz, llegó a la hacienda con un grupo de hombres robustos y herramientas pesadas, picos, palas y hasta un pequeño cabrestante manual. Tía, ya que usted no entiende por las buenas, vamos a resolver esto de una vez. Este pozo es un peligro, una fuente de enfermedades y vamos a sellarlo. Es para su propio bien, para la seguridad de todos. No podemos permitir que usted viva en esta ilusión. Se acercó al pozo, una sonrisa cínica en los labios, y uno de los hombres, un sujeto grande y fuerte llamado Cétroban, conocido por su fuerza bruta y su falta de escrúpulos, comenzó a intentar levantar la pesada tapa de piedra que lo cubría, una losa maciza que José había colocado años atrás, sellando el pozo parcialmente. Beatriz, que hasta entonces había mantenido una calma casi sobrenatural, observando la escena con una serenidad que irritaba a Ricardo, tuvo una reacción inesperada. Con una agilidad que no correspondía a su edad y su cuerpo cansado, se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre los hombres y el pozo. Sus ojos, antes serenos, ahora brillaban con una furia protectora, una llama que parecía haber sido encendida por una fuerza ancestral, la misma fuerza que la mantenía de pie todos los días. No, nadie toca este pozo. Nadie. Su voz, generalmente suave y casi inaudible, resonó con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a sí misma. Abrazó las piedras frías y húmedas del pozo, como si estuviera protegiendo a un hijo, su cuerpo frágil formando una barrera infranqueable. Ricardo y sus hombres retrocedieron, conmocionados por la intensidad de aquella mujer que ellos consideraban débil y loca. Cétroban, acostumbrado a tratar con hombres, se quedó sin reacción ante la determinación de aquella anciana. Aquel incidente incitante marcó un punto de inflexión, mostrando que la viuda no era tan indefensa como parecía. Había algo en ella, una fuerza silenciosa que ellos no podían comprender, una fuerza que venía de una promesa y de un amor que trascendía la muerte, una fuerza que emanaba del propio pozo y que estaba a punto de ser probada de formas que nadie podría imaginar. La imagen de aquel día, de doña Beatriz abrazando el pozo con una ferocidad inesperada, quedó grabada en la mente de Ricardo. La escena lo perturbó más de lo que le gustaría admitir, pero la codicia era una fuerza más poderosa que el choque momentáneo. Sabía que necesitaba una estrategia más eficaz, más sutil, para despojar a su tía de sus tierras. La humillación de haber sido confrontado por una anciana lo impulsaba a ser aún más cruel, a planear su venganza con frialdad y calculismo. No podía permitir que una mujer vieja y loca lo desafiara y, peor aún, lo avergonzara delante de sus hombres. Mientras tanto, la vida de Beatriz continuaba, marcada por la soledad y la memoria de José, una memoria que era tanto un consuelo como una carga, una presencia constante en su vida, una guía en sus momentos de duda. Ella recordaba cada detalle, cada palabra, cada gesto de su amado esposo. Las noches estaban llenas de sueños vívidos de José, donde él aparecía sonriendo, con las manos callosas, siempre cerca del pozo, como si fuera parte de él. En un breve destello de memoria, Beatriz se vio nuevamente al lado de José, cerca del pozo, en un tiempo más feliz, antes de que la sequía y la enfermedad se llevaran la alegría de sus vidas. Era un atardecer dorado, con el sol poniéndose y pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, un espectáculo que ellos solían admirar juntos, sentados en un banco de madera que José había construido con sus propias manos, un lugar de paz y contemplación. Él sostenía la mano de ella, sus manos callosas entrelazadas, la mirada fija en las profundidades oscuras del pozo, como si estuviera leyendo el futuro en las aguas. Beatriz
dijo con una voz suave pero cargada de significado, este pozo no es como los otros. Guarda más que agua. Guarda nuestra historia, nuestra esperanza. Es el corazón de esta hacienda. Lo construí con un propósito, un secreto que solo nosotros dos conocemos. Lo que el ojo no ve, el alma lo sostiene, Beatriz. Recuerda siempre esto. Confía en el pozo, confía en mí. Y nunca, nunca dejes que nadie lo toque, a menos que sea absolutamente necesario, cuando la verdad necesite ser revelada. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. La fe será tu guía. La enigmática frase resonaba en la mente de Beatriz, un recordatorio constante de la promesa y del secreto que ella guardaba. Sabía que José no hablaba solo de agua, sino de algo más profundo, algo que trascendía la comprensión material, algo que estaba ligado al destino de sus vidas y a la justicia. De vuelta al presente, la presión de los parientes se intensificó. Ricardo, con su mente calculadora, orquestó un plan para aislar a Beatriz completamente, cortando sus últimos lazos con el mundo exterior. Sabía que el agua era la clave para la supervivencia en aquellas tierras áridas. Convenció a los vecinos, con promesas de tierras y dinero, de cercar el acceso al arroyo del pueblo. El arroyo, que antes era una fuente de vida para la comunidad, ahora se convertía en una barrera infranqueable. De repente, el camino que Beatriz recorría diariamente para buscar agua estaba bloqueado por cercas de alambre de púas y letreros de propiedad privada, ostentando los nombres de Ricardo y de otros hacendados influyentes de la región que habían sido comprados por su codicia. Los pocos vecinos que aún simpatizaban con Beatriz, como el viejo Pancho, un labrador honesto y de buen corazón, fueron amenazados y coaccionados para no ayudarla. Si ayudas a esa vieja loca, Pancho, tus tierras serán las próximas en ser cercadas, Ricardo había dicho, con una sonrisa amenazadora, mientras señalaba la cerca recién instalada. La sequía se volvía insoportable, y la poca agua del arroyo distante ya no era suficiente para sus necesidades básicas. La hacienda, antes un refugio, ahora parecía una prisión, un aislamiento cruel impuesto por aquellos que deberían protegerla. La soledad de Beatriz era casi palpable. Las noches eran largas y silenciosas, llenas solo del sonido del viento aullando y del susurro de las hojas secas que se acumulaban en el patio. Cada día el hambre y la sed apretaban más. La vieja cabra Flor, su fiel compañera, comenzó a languidecer. Sus balidos se volvían más débiles cada día, un sonido que partía el corazón de Beatriz, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Ella sentía el dolor del hambre y la sed, pero no desistía. La promesa de José era su faro, su ancla. Sabía que había algo más, algo que los ojos codiciosos de sus parientes no podían ver, algo que estaba a punto de ser revelado. Bajo la luz plateada de la luna, doña Beatriz era vista cerca del pozo. Ya no hablaba en susurros, sino en oraciones silenciosas, sus manos unidas, sus labios moviéndose en súplicas inaudibles, pidiendo fuerza y orientación divina. Con un movimiento casi ritualístico, ella arrojaba algo al pozo. No era una ofrenda, ni un hechizo, sino un pequeño trozo de madera atado a una cuerda. Lo soltaba, oía el leve ploc en el agua, y luego lo jalaba de vuelta examinando la marca húmeda. Era su forma de medir el nivel del agua, de verificar el mecanismo que José había instalado, de mantener la esperanza viva. José le había enseñado a leer las señales, a entender el murmullo de la tierra, a sentir la presencia del agua incluso cuando estaba escondida. Para los ojos curiosos y maliciosos de los parientes, que la espiaban desde las sombras, escondidos entre los arbustos secos, parecía un ritual de locura, una prueba más de que la viuda había perdido la razón. Ellos reían, cuchicheaban, y se convencían aún más de que era una anciana senil que necesitaba ser cuidada, o mejor dicho, apartada para que pudieran apoderarse de sus tierras. Si crees que la codicia de estos parientes ya llegó al límite, espera a ver lo que hicieron cuando la luna llena apareció aquel martes. La historia toma un rumbo que ni doña Beatriz esperaba. Antes de continuar, dime, ¿de qué ciudad estás escuchando esta historia? Y si te está gustando, por favor, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte más cuentos como este. El martes de luna llena llegó, trayendo consigo una atmósfera cargada de presagios. Ricardo, impaciente y cada vez más audaz, decidió que era hora de dar el golpe final.
No quería solo la hacienda de Beatriz. Quería la hacienda que José le había dejado a él, la hacienda que estaba al lado de la de Beatriz, y que él creía que era suya por derecho. Estaba convencido de que el pozo de Beatriz era la clave para algo mayor, algo que José había escondido. Había contratado a un abogado de la ciudad, un hombre inescrupuloso llamado Dr. Almeida, quien prometió resolver la cuestión rápidamente, usando todos los artificios legales para expropiar a Beatriz. Ricardo. Lucía y Marta se reunieron en la casa de Ricardo, planeando los últimos detalles. La casa de Ricardo, aunque más grande que la de Beatriz, era fría y sin vida, reflejando el alma de su dueño. Los muebles eran caros, pero sin calidez, sin la historia que llenaba la casa de Beatriz. «Ella está débil, Ricardo», dijo Lucía con un brillo de satisfacción en los ojos, mientras tomaba un sorbo de café fuerte. «Ya no tiene fuerzas para resistir. La sequía la está matando. La vi hoy. Apenas podía cargar un cubo vacío. Es cuestión de tiempo hasta que caiga del todo». «Sí», asintió Marta, que estaba sentada a la mesa, mordiéndose las uñas, un hábito nervioso que se intensificaba con la expectativa. «Vi a su cabra hoy. Apenas puede mantenerse en pie. Es cuestión de días hasta que ceda. Ya no tiene a nadie, Ricardo. Nadie para ayudarla. Los vecinos te tienen miedo». Ricardo sonrió, una sonrisa fría y calculadora mientras se limpiaba las uñas con la punta de un cuchillo de caza, un objeto que le gustaba exhibir. «Perfecto. Mañana iremos con el tractor. Sellaremos ese pozo de una vez por todas. Sin pozo, sin hacienda. Y sin hacienda ella no tiene a dónde ir. El doctor Almeida ya tiene los papeles listos. No tendrá más remedio que firmar. Y entonces, finalmente, tendremos lo que es nuestro por derecho. Y nadie podrá detenernos». La codicia los cegaba a la dignidad de Beatriz, a la promesa que ella guardaba, a la fuerza silenciosa que habitaba su corazón. Veían solo la tierra, la propiedad, el lucro, sin importarles la destrucción que causarían, la vida que aplastarían. Muchos de ustedes pueden estarse preguntando, ¿por qué doña Beatriz aguantó tanta humillación todo este tiempo? Continúa aquí porque todo tendrá sentido. Aquella misma noche, mientras los parientes brindaban por su victoria anticipada con aguardiente barato y risas estridentes, Beatriz estaba en su pequeña cocina, encendiendo una lámpara de queroseno. La luz parpadeante iluminaba su rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada, una llama que parecía arder más fuerte con cada adversidad. Tomó un pequeño baúl de madera, escondido bajo el suelo, y sacó de allí un mapa antiguo, amarillento y doblado. Era un mapa de la hacienda, dibujado a mano por José, con anotaciones en su peculiar caligrafía. Había una X marcada en el lugar del pozo y una frase escrita en latín: «Veritas in profundis». La verdad está en las profundidades. Beatriz sonrió. Sabía lo que tenía que hacer. José le había dado las herramientas, la sabiduría y la fe. Ahora era el momento de usarlas. Y el amanecer traería consigo la revelación de un secreto que cambiaría todo. El sol de la mañana apenas había despuntado cuando el sonido de un motor diésel rompió el silencio de la hacienda de doña Beatriz. El ruido, un ronquido grave y amenazador, reverberaba por el valle anunciando la llegada de la tormenta. Un tractor, ruidoso e imponente, avanzaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que cubría el paisaje árido como un sudario. Detrás de él, Ricardo, Lucía, Marta y sus esposos, con semblantes victoriosos y herramientas en las manos, picos, palas y hasta un saco de cemento, listos para sellar el destino de Beatriz y de su pozo. El doctor Almeida, el abogado de la ciudad, un hombre corpulento con un traje arrugado y un semblante arrogante, los acompañaba, cargando una carpeta de cuero llena de documentos, el instrumento legal de su crueldad, el arma que él creía infalible, doña Beatriz, que estaba regando sus últimas plántulas de frijol, con la poca agua que quedaba en un cubo, escuchó el ruido y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquel era el día. Aquel era el momento que José había previsto. El momento para el cual ella se había preparado con paciencia y fe, con una calma que rozaba la resignación, pero que escondía una fuerza interior inquebrantable, caminó hacia el pozo. Se detuvo justo delante de él, las manos unidas frente al cuerpo, los ojos fijos en el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, pintando el cielo de un rojo intenso,
como un presagio de fuego y transformación. Ricardo bajó del tractor, una sonrisa arrogante en los labios, el polvo pegado a su ropa y a su cabello, como una corona de triunfo. Se acabó el tiempo, tía Beatriz. Ya trajimos las máquinas. Este pozo seco es un peligro, una fuente de enfermedades y esta tierra ya no le pertenece. El doctor Almeida está aquí para formalizar todo. ¿Por qué sigue protegiendo este agujero vacío? ¿Qué espera encontrar ahí abajo? ¿Un milagro? Usted ya perdió la razón y ahora va a perder la hacienda. Gesticuló hacia el abogado, quien se acercó con un aire de superioridad, la carpeta de cuero apretada bajo el brazo, listo para lo que él creía ser una victoria fácil. Lucía y Marta se acercaron, los brazos cruzados, las miradas llenas de desprecio e impaciencia. Es inútil, tía. Acepte la realidad. Esta hacienda es nuestra por derecho. Usted está vieja y enferma. Ya no tiene condiciones para cuidar nada. No sea ridícula. Deje de lado esa terquedad y firme los papeles. Doña Beatriz, con una voz firme y serena, que sorprendió a todos, respondió: El problema de personas como usted, Ricardo, es que solo ven lo que brilla en la superficie. Pasaron meses llamándome loca, riéndose de mis conversaciones con el vacío. Pero este pozo nunca estuvo seco. Solo estaba esperando las manos correctas para ser abierto, y el momento correcto para revelar la verdad que José guardó para mí, y que ahora será revelada a todos ustedes. Ricardo, irritado con la calma de Beatriz, dio un paso adelante, su rostro contraído en una mueca de ira. Basta de enigmas. Quítese de en medio. Vamos a sellar esta porquería de una vez. Doctor Almeida, por favor, explíquele las consecuencias de su terquedad. Dígale que la ley no espera milagros. El doctor Almeida carraspeó, se ajustó las gafas y abrió su carpeta de cuero. Doña Beatriz, los documentos que poseemos son claros. La hacienda, después de la muerte de su esposo, debería dividirse entre los herederos. Su negativa a cooperar está retrasando el proceso y generando costos adicionales. Si usted no firma este término de expropiación amigable, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. La ley está de nuestro lado y la justicia se hará, quiera usted o no. Le extendió un papel, un bolígrafo en su otra mano, esperando la rendición. Doña Beatriz, con un movimiento lento y deliberado, se apartó del pozo. Sus ojos, antes fijos en el horizonte, ahora se volvieron hacia Ricardo y el doctor Almeida, un brillo de desafío y paz en su mirada. Hizo un gesto hacia el pozo, una invitación silenciosa pero cargada de significado. Pues bien, ustedes no quieren sellar el pozo, quieren lo que está ahí dentro. Pueden llevarlo, pero estén advertidos. Lo que el fondo de este pozo revela, nadie puede esconderlo de nuevo. Y la ley, doctor Almeida, no siempre está del lado de quien grita más fuerte. A veces la verdad es más poderosa que cualquier papel, que cualquier amenaza, que cualquier codicia. Ricardo, con una mezcla de curiosidad e impaciencia, se acercó al pozo. Tomó una potente linterna que uno de sus hombres llevaba y la apuntó a las profundidades oscuras. La luz danzó en las paredes húmedas, revelando lo que parecía ser una caja metálica, sujeta a una cadena antigua, casi imperceptible en la oscuridad. Beatriz, con un movimiento sutil, había liberado el mecanismo que la mantenía oculta, un pequeño pestillo de hierro que José había diseñado para ser casi invisible, camuflado entre las piedras, activado por un simple toque. Con las manos temblorosas por la codicia, Ricardo tiró de la cadena, sintiendo el peso de la caja subir lentamente. Sus ojos brillaban con la expectativa de encontrar lingotes de oro o joyas escondidas por el difunto tío. Su mente ya calculaba las ganancias, las tierras que podría comprar, la vida de lujo que le esperaba. Lucía y Marta se acercaron, los ojos desorbitados de expectativa, sus esposos empujándose para ver. El doctor Almeida, con una sonrisa presuntuosa, ya imaginaba su jugosa comisión, el champán que bebería para celebrar la victoria. Pero al abrir la caja, lo que Ricardo encontró fue algo que lo hizo palidecer instantáneamente. En el exacto momento en que la caja fue retirada del fondo, como si un sello antiguo hubiera sido roto, un murmullo comenzó a venir de las profundidades del pozo. No era un sonido de goteo, sino un flujo constante y creciente. El agua, límpida y cristalina, comenzó a brotar,
llenando el pozo rápidamente, desbordándose y formando un pequeño arroyo que serpenteaba por la tierra seca. José, con su sabiduría y previsión, no solo había escondido los documentos allí, había diseñado la caja para que, al ser removida, desobstruyera la entrada de una vena de agua subterránea que él había canalizado años antes. Aquel pozo, que ellos tanto despreciaron, era la fuente de su ruina y de la redención de Beatriz, revelando no solo la verdad legal, sino también la abundancia que la codicia había mantenido oculta. Dentro de la caja, cuidadosamente protegidos por una envoltura de cuero envejecido, había documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, pero perfectamente preservados. No eran joyas ni oro, sino algo mucho más valioso y mucho más peligroso para la codicia de ellos. Ricardo los tomó las manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos recorrieron las líneas caligráficas y el color desapareció de su rostro, reemplazado por un tono grisáceo, casi cadavérico. Lucía y Marta, curiosas, intentaron espiar por encima de sus hombros, pero Ricardo las apartó con un gesto brusco, como si los papeles que él sostenía fueran veneno, capaces de quemarlos. Doña Beatriz, con una sonrisa serena en los labios, observaba la escena. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una luz de triunfo y paz, una paz que venía de la certeza de la justicia. Estos son los testamentos originales y los mapas de demarcación que mi esposo escondió cuando percibió la serpiente que criaba en casa. Él sabía que la codicia de ustedes no tendría límites. Él sabía que un día ustedes vendrían a buscar lo que no les pertenecía. Este pozo no guarda solo el agua más pura de la región. Guarda la verdad. Y la verdad dice que esta hacienda donde usted vive, Ricardo, también es mía, y la hacienda de Lucía, y la de Marta. Todas las tierras que ustedes tomaron de José, todas las tierras que ustedes pensaron que eran suyas, son en realidad parte de la herencia que él me dejó. Él sabía que un día la verdad saldría a la luz, y que el pozo sería el guardián de esa verdad, el juez de sus acciones, el revelador de sus intenciones. Los documentos revelaban que José, previendo la codicia de sus parientes, había secretamente alterado su testamento años antes de su muerte, dejando todas sus propiedades a Beatriz, y no solo la hacienda principal. Él había anticipado la disputa y preparado una trampa para la codicia. Los mapas de demarcación, detallados y firmados por testigos idóneos de la época, incluyendo el antiguo notario del pueblo, ya fallecido, no dejaban dudas. Las tierras que Ricardo y sus hermanas habían heredado y que ellos creían que eran suyas, eran en realidad parte de la herencia de Beatriz. Habían vivido en tierras que no les pertenecían, usufructuando una riqueza que no era suya. Todo esto mientras humillaban e intentaban despojar a la verdadera heredera. El doctor Almeida, al examinar los documentos, palideció. La caligrafía era auténtica, las firmas reconocidas, los sellos oficiales. No había forma de refutarlo. La ley que él tanto blandía ahora se volvía contra él y sus clientes, exponiendo su propia complicidad en la trama. José, un hombre de visión y corazón puro, había percibido la naturaleza codiciosa de sus parientes mucho antes de que su enfermedad se agravara. Había construido su hacienda con el sudor de su frente, pero también con la inteligencia de sus manos y la sabiduría de su alma. El pozo, para él, era más que una fuente de agua, era un símbolo de vida, de prosperidad y de un legado que él quería proteger para Beatriz. Había estudiado las corrientes subterráneas de la región durante años, aprendiendo de los antiguos indígenas que habitaban aquellas tierras, que conocían los secretos del agua escondida en las profundidades de la tierra. Había construido un ingenioso sistema de captación y almacenamiento, un secreto que él guardaba bajo 7 llaves, pues sabía que el agua era un tesoro inestimable en aquellas tierras áridas. Cuando la sequía comenzó a apretar y el pozo parecía secarse, José no se desesperó. Sabía que el agua estaba allí, solo más profunda, protegida por su sistema, pero también sabía que sus parientes, especialmente Ricardo, lo veían como un tonto, un viejo que se aferraba a un agujero seco. Fue en ese periodo que él comenzó a notar la codicia en los ojos de Ricardo, las insinuaciones sobre la tierra improductiva y la vejez de él y de Beatriz. José, con su sabiduría silenciosa, decidió actuar. Buscó al notario del pueblo, un hombre de su confianza, y en secreto alteró su testamento.
No solo eso, dibujó mapas detallados de todas sus propiedades, incluyendo las que Ricardo y sus hermanas ya ocupaban, y las registró a nombre de Beatriz. Él sabía que después de su muerte, la codicia de sus parientes los llevaría a intentar despojarla. El pozo entonces se convertiría en el guardián de la verdad, el cofre de su legado, la última línea de defensa de Beatriz. Él le había enseñado a Beatriz cómo acceder a la caja, cómo liberar el mecanismo. Y la frase «lo que el ojo no ve, el alma lo sostiene» era la clave para su fe y su paciencia, la contraseña para desvelar el misterio. La noticia de la revelación se extendió por el pueblo como un incendio en campo seco. Los vecinos, que antes se burlaban de Beatriz, ahora la miraban con respeto y admiración. El viejo Pancho, el labrador honesto que había sido coaccionado por Ricardo para no ayudar a Beatriz, sintió un peso salir de sus hombros. Se acercó a Beatriz, los ojos humedecidos. «Doña Beatriz, perdóneme. Fui un cobarde. Ricardo me amenazó. Dijo que me quitaría mis tierras si la ayudaba. Pero siempre supe que había algo especial en usted y en su pozo». Beatriz, con su bondad innata, solo sonrió y apretó la mano de Pancho. «No se preocupe, Pancho. La verdad siempre encuentra su camino. Y la justicia divina, ella no falla». La redención de Pancho era una pequeña pero significativa señal de que la comunidad estaba comenzando a ver la verdad. El silencio que siguió a la revelación de los documentos fue roto solo por el sonido continuo del agua que brotaba abundantemente del fondo del pozo, inundando el lugar. No era una inundación violenta, sino un flujo suave y constante, que llenaba el pozo hasta el borde y se desbordaba, formando un pequeño arroyo que serpenteaba por la tierra seca. El agua límpida y cristalina lavaba el polvo, la suciedad y la codicia que se había acumulado por tanto tiempo. Ricardo, Lucía y Marta, con los documentos en las manos, estaban paralizados, sus rostros pálidos, sus bocas abiertas en shock. El doctor Almeida, sin palabras, guardó su carpeta y se alejó derrotado, su reputación manchada para siempre. Aquel pozo, que ellos tanto despreciaron, era la fuente de su ruina y de la redención de Beatriz. La justicia divina no solo devolvió la dignidad de Beatriz, sino que lavó toda la suciedad de aquella familia, revelando la verdad y purificando la tierra. Ricardo, Lucía y Marta intentaron argumentar, gritar, pero sus voces se perdieron en el murmullo del agua que brotaba del pozo. La evidencia era irrefutable. La ley que ellos intentaron manipular ahora los condenaba. Fueron forzados a desocupar las tierras que habían usurpado, y la hacienda de José, ahora de Beatriz, prosperó como nunca antes. El agua del pozo, abundante y pura, revitalizó la tierra, trayendo de vuelta la vida y la esperanza. La historia de doña Beatriz nos enseña que lo que el mundo llama locura puede ser, en realidad, la más pura forma de fe protegiendo lo sagrado. Ella no estaba conversando con el vacío, sino con la memoria de un amor, la promesa de un futuro y la certeza de que la verdad, por más que tarde, siempre encuentra su camino. Doña Beatriz solo estaba guardando el tiempo de la cosecha, esperando el momento adecuado para que la semilla de la justicia brotara. La codicia puede cegar, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una forma de salir a la luz, purificando todo a su paso. La fe y la paciencia son virtudes que, cuando se cultivan, pueden mover montañas y revelar secretos guardados en las profundidades. Y tú, que lees esta historia, quizás te veas en algún fragmento de ella. Quizás estés guardando un secreto, una promesa, una esperanza que el mundo insiste en llamar locura. Quizás estés enfrentando la codicia, la incomprensión, la soledad. Sepas que tu fe, tu resiliencia, son las aguas más puras que pueden brotar de tu propio pozo interior. No desistas de guardar lo que es sagrado para ti. La justicia divina no falla, solo espera el momento adecuado para revelarse. Y cuando eso sucede, inunda tu vida con una verdad que nadie puede borrar. Mantén la esperanza, pues tu cosecha está por venir. Cree en la fuerza silenciosa que reside en ti, pues ella es capaz de transformar la aridez en un oasis de justicia y paz. Con cariño, Cuentos de Viuda.